Vital y dinámica, histórica y moderna, urbana y natural, las paradojas envuelven a Sardañola del Vallès y la convierten en un destino muy apetecible e interesante. Hoy cuenta con cerca de 60.000 habitantes. Situada muy cerca de Barcelona y de otras grandes ciudades del Vallès como Sabadell y Tarrasa, buena parte de su término está ocupado por el Parque Natural de Collserola, una espléndida zona verde que se visita a través de rutas y senderos señalizados. El municipio de Sardañola del Vallès abarca una extensión de poco más de 30 kilómetros cuadrados. En 1920 se comenzó la parcelación de la finca Can Oliver. Con la parcelación se cambió el nombre a la finca poniéndole el que tiene actualmente, Montflorit. La expansión de este barrio se produjo en el periodo comprendido entre 1965 y 1970. Veremos la Sardañola esencial y actual y comencemos por sus orígenes. Los restos del poblado ibérico, conjunto patrimonial, situado en la colina de Can Olivet, desde la que se domina visualmente el llano del Vallès. El poblado estuvo habitado desde el siglo VI hasta el siglo I a.C. y actualmente en él se pueden ver las réplicas de 3 edificios ibéricos, constituyendo una puerta abierta al pasado, a la evolución del poblado y a la vida cotidiana de sus antiguos habitantes. En el Museo del Poble Ibèric de Can Oliver se expone mediante más de 500 objetos arqueológicos, quiénes eran y de dónde venían, cómo se relacionaban con el entorno natural, dónde y cómo vivían y por qué desaparecieron.
La primera referencia que se encuentra sobre el castillo de San Marçal es en un documento del siglo XI, donde se comenta la existencia de una iglesia dedicada al santo en 1042, que dependía de la parroquia de San Martín de Sardañola. Se cree que el monasterio benedictino de Sant Cugat era propietario del señorío de San Marçal y lo vendió al conde de Barcelona, que lo traspasó a la familia Moncada en 1135. En el año 1225, el senescal vendió el castillo a Ramón de Plegamans. Su hijo, Marimón, fue el iniciador de la familia. El título de Marqués de Sardañola fue concedido en 1690 a Félix de Marimón, miembro del Consejo de Su Majestad en Italia, y como reconocimiento a su ayuda a la corona. Durante los siglos XIX y XX, el castillo de San Marçal fue pasando por diferentes manos, hasta la actual familia Trenor, que son los actuales propietarios. Originariamente, el castillo era un edificio de planta cuadrada con patio central, una torre y una capilla gótica rodeada por un foso. Pero en 1895, la familia Arròs-Vide encargó a Cayetà Buïgas que adaptase el edificio para poder utilizarlo como segunda residencia. Este lo hizo respetando la estructura original, pero recubriendo el edificio con una decoración fantástica inspirada en la arquitectura románica y gótica. Can Catà es una masía con disposición y característica de los siglos XV y XVI. La fachada es orientada a mediodía y fue reformada a inicios del siglo XX. A tiro de piedra de Can Catà, la antigua iglesia parroquial de San Iscle y Santa Victoria de las Feixes. Es un edificio románico construido en el siglo XII en el Valle de las Feixes, en la Sierra de Collserola. Ha sido reformada en diversas ocasiones a lo largo de los siglos, pero en 1995 recuperó en parte el aspecto que tenía en el siglo XVIII. Pueden apreciarse elementos arquitectónicos de la época románica, gótica y renacentista. Santa María de las Feixes es una ermita dedicada a la Virgen y documentada desde el siglo XIV, reformada en varias ocasiones, especialmente por la Compañía de Jesús y Magí Negrebernis, que fueron los últimos propietarios. El edificio actual es de estilo barroco. La antigua iglesia parroquial de San Martí es un edificio de tradición gótica, con elementos renacentistas, construida a principios del siglo XVI. Durante el siglo XVIII fue reformada siguiendo el estilo barroco, especialmente presente en la decoración interior. En 1936, durante la Guerra Civil, fue quemada y en el año 2003 se iniciaron los trabajos de restauración, partiendo del estudio documental y arquitectónico del edificio y de la documentación gráfica recuperada. Además, en la iglesia también se organizan actividades culturales. Destacan dos elementos vinculados al edificio:
el conjunto de cerámica de los siglos XV-XVI que rellena la vuelta del coro y los monumentos funerarios modernistas y novecentistas del cementerio, entre los que destacan La Piedad, obra de Josep Viladomat, que ha sido reubicada en el interior del templo. El ferrocarril llevó los primeros veraneantes y las primeras industrias. Sardañola ya era en los años 20 del siglo pasado un importante centro de veraneo. Las costumbres y gestos refinados de aquellas familias burguesas y artistas dejaron huella en la trama urbana y en su arquitectura con casas modernistas y novecentistas. Can Serraparera es una masía de planta rectangular formada por planta baja y 2 pisos con jardín. Hay varias referencias documentales sobre la familia Parera y Serre y Serraparera desde el siglo XIV. En 1170 consta como propietario José Díez y en 1844 pasó a manos de Ramón Tort. La antigua masía pasó a ser granja del siglo XIX, cuando se hizo la construcción del nuevo edificio. En la actualidad, el conjunto es dedicado a la escuela taller. Can Faixó del Molí, construida en el siglo XV. Su fachada principal está orientada a mediodía con un reloj de sol inscrito. Presenta un portal a punto dovedado, ventanas góticas y tejado a 2 pendientes. Can Sarau es una masía típica de planta basilical, con el cuerpo central más elevado, donde está la buhardilla y tejados a 2 aguas. Aunque su origen se puede retroceder hasta el siglo XVI, cuando era propiedad de la familia Ferrer. La actual construcción puede datarse hacia el 1743. Poco antes había pasado a manos de la familia Sarau. Actualmente se encuentra rodeada de pisos. Can Llopis, construida alrededor de 1872 y reformada hacia 1893 según proyecto atribuido a Caetà Buigas. Es un edificio ecléctico que juega con el contraste del color rojo del estucado que imita al ladrillo visto y el color ocre de los elementos ornamentales. La Torre Vermella fue construida en 1879 para una familia acomodada barcelonesa, los hermanos Planas y Casals. El edificio presenta un amplio repertorio historicista con mezcla de elementos medievales y clásicos. La Torre Vermella se debe su nombre al color de los ladrillos utilizados en las fachadas. Fue uno de los primeros y más singulares edificios. Su futuro incierto está en manos del ayuntamiento. La Casa Dolor Balcells, de estilo modernista, fue edificada entre 1888 y 1910 por Eduard María Balcells. Destaca el relieve de 2 leones enfrentados en una cantonera. Can Domene es un edificio que refleja la historia de la Sardañola urbana. Originalmente era el teatro casino de la colonia de veraneantes, diseñado hacia 1894 por Caetà Buigas. A principios del siglo XX fue transformado en la residencia de veraneo de la familia López. La reforma fue realizada por el arquitecto Eduard María Balcells, que añadió varios elementos decorativos modernistas, entre los que destacan los 3 grandes vitrales conocidos como las Damas de Sardañola, considerados un punto culminante del vitral modernista catalán. En los años 60 fue remodelado para acoger los laboratorios farmacéuticos Domènech y actualmente es la sede del Museo de Arte de Sardañola, inaugurado el 10 de septiembre de 2009
que cuenta con una exposición permanente dedicada al periodo entre el modernismo y el arte deco. Torre Viñals fue construida a principios del siglo XX, después de que la finca fuera adquirida por Magí Viñals en 1901. La casa, abierta a los cuatro vientos, forma un juego de volúmenes que otorga a cada fachada un perfil diferente. Hoy alberga la Escuela de Música. La Casa Caramés, de estilo modernista, fue construida en 1910 por el arquitecto Eduard Maria Balcells. El conjunto de casas Joan Aloy, de estilo modernista, constituido por 5 casas proyectadas por el arquitecto Enric Matas Ramís. El propietario era Juan Aloy y fueron construidas en 1916. Can Larquer, edificio de estilo novecentista, reformada por Antoni Puig Gairall en 1918, unificando 2 edificios preexistentes. La Torre Gomà y Faixó fue construida a inicios del siglo por los señores Faixó. En 1970, el señor Faixó la cedió al pueblo, formándose un patronato que decidió destinar la guardería. La Plaza San Ramón, situada en la parte alta de la ciudad y posiblemente la primera plaza de Sardañola, y la bonita escultura a la República de Salvador Mañosa. A su lado, Can Hortadó, es una antigua casa de veraneo de estilo novecentista, construida hacia el año 1930, aprovechando unas edificaciones preexistentes. El edificio se inspira en una masía y está rodeado por un magnífico jardín de estilo románico en un estado de abandono. De 1998 a 2010 acogió una exposición sobre la historia de Sardañola. Casa Mañá o Calambrós, de estilo novecentista, fue proyectada en 1929 por el arquitecto Balcells, hoy habilitada como oficina de treballs de la Generalitat. Destaca en la fachada una luneta con un mural cerámico que representa a Sant Jaume a caballo. En el centro urbano se encuentra la iglesia parroquial de San Martí, un templo de estilo historicista, construido entre 1902 y 1909, según proyecto del arquitecto Claudi Duran i Ventosa. La rectoría anexa a la parroquia es de estilo modernista y fue diseñada por el arquitecto Eduard Maria Balcells en 1908. En el interior de la parroquia destacan 2 grandes mosaicos, obra del prestigioso mosaísta Lluís Bru Salens.
El ayuntamiento es un edificio de estilo novecentista, según proyecto del arquitecto Eduard María Balcells en 1920. A lo largo del tiempo se ha ido transformando para dar respuesta a las necesidades de espacio que generaba la administración de la población. Del edificio original se conservan la fachada principal y una parte de la decoración de la sala de plenos, que fue diseñada por el mismo arquitecto en 1931. La masía de Can Coll está ubicada en el kilómetro 2 de la carretera de Horta de Cerdanyola del Vallès. Es una antigua masía forestal del siglo XV, formada por diversos edificios ordenados alrededor de un patio. Desde 1988 alberga uno de los centros de educación ambiental del Consorcio del Parque de Collserola. Los domingos abre sus puertas para todo el que quiera pueda hacer una visita y descubrir la manera de vivir del campesinado de los siglos XVIII y XIX. En la planta baja se encuentra la cocina, el almacén, la bodega y el celler, donde se conservaban los alimentos y el almacén de grano. En la parte superior están las habitaciones, el lavabo de época y el comedor. Como característica encontrará en casi todas las habitaciones una exposición de elementos y objetos relacionados con el parque. Estos forman parte de la exposición El hombre y el medio en Collserola y la vida rural catalana.
Can Altimira es una masía del siglo XV y a partir del siglo XVI aparece relacionado con la familia Altimira. El edificio fue reconstruido a finales del siglo XIX con estilo neoclásico. Fue sede de la Biblioteca Pública Local desde mayo de 1991 hasta el 2015. Hoy espera un nuevo destino. La masía Cordellas es de estilo basilical, con modificaciones posteriores. La casa es originaria del siglo XVII, pero su aspecto actual se debe a la reconstrucción actual en torno al año 1865. Es un edificio a cuatro vientos, rodeado de jardín, de planta cuadrada y tejado a cuatro aguas y dos niveles, con una galería porticada de arcos de medio punto unidos por barandillas de balaustres. A su lado hay otros edificios auxiliares. En su interior se conserva mobiliario de un cierto valor histórico, aunque necesita una rehabilitación de gran envergadura. Viñas, casas viejas y bastantes torres han ido desapareciendo durante estos últimos años para dar paso a la construcción de nuevas viviendas, a base de bloques y la creación de polígonos industriales entre 1957 y 1967, seguido de los antiguos y nuevos barrios.
Los 70 fueron años de conflictos sociales, económicos y políticos, en que las reivindicaciones de obreros, estudiantes y ciudadanos marcaron el día a día de la ciudad. Durante la democracia, Sardañola continuó creciendo de forma desmesurada. En 1972 se construyó la Universidad Autónoma de Barcelona, en los terrenos conocidos con el nombre de Valle Moronta. Cuenta con más de 37.000 alumnos y 3.262 profesores. Dispone de un conjunto residencial de 812 apartamentos, villa universitaria situada en el mismo campus, con capacidad para 2.193 personas y comunicado por el tren y carretera a 25 minutos del centro de Barcelona. Es una de las universidades más destacadas del panorama universitario español, según la mayoría de clasificaciones académicas universitarias españolas. La Universidad Autónoma de Barcelona imparte 77 titulaciones de grado, 328 programas de posgrado y 90 programas de doctorados. El municipio de Sardañola cuenta con 4 estaciones de ferrocarril. La estación de Sardañola del Vallès se encuentra ubicada en el punto kilométrico 351,2 de la línea férrea de ancho ibérico que une Zaragoza con Barcelona por Lérida y Manresa, y a 32 metros de altitud. El tramo es de vía doble y está electrificado. Fue abierta al tráfico el 9 de febrero de 1855, con la apertura del tramo Barcelona-Sabadell. Cuenta con servicio de media distancia, operados por Renfe, y forma parte de las líneas R4 y R7 de la red de cercanías Barcelona. La estación de Sardañola Universidad se abrió al público en 1995, al crearse un ramal de la línea 4 desde la estación de Sardañola del Vallès. Se encuentra en el punto kilométrico 16,4 del ramal El Papiol-Mollet, que circunvala Barcelona comunicando las líneas ferroviarias del sur con las del norte de la ciudad. Dispone de 5 vías y entre 2008 y 2010 se realizaron obras de adaptación de las vías 1 y 2 para ancho mixto. Es una estación de las líneas R7 y R8 de cercanías Renfe de Barcelona, situadas en el municipio de Sardañola del Vallès, junto a la Universidad Autónoma de Barcelona. La estación de Universidad Autónoma de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña se sitúa en el punto kilométrico 1,3 de la variante de la Autónoma y se puso en servicio el 8 de octubre de 1984 como ramal desde Bellaterra para servir en el campus universitario. Durante el verano de 1995 se cerró el ramal para incorporarlo a la línea general Barcelona-Sabadell y duplicar la vía, remodelando también totalmente la estación, con 2 vías generales con andenes laterales cubiertas en buena parte por marquesinas metálicas. La estación de Bellaterra es una estación de las líneas S2 y S6 de las líneas Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña.
situada en el barrio de Bellaterra de Sardañola del Vallés, alejada del centro urbano del municipio. Esta estación sirve además a Bellaterra, un barrio que comenzó a crecer de forma muy rápida a partir de 1930, compuesto fundamentalmente de torres de gran calidad en la mayor parte, y sus habitantes tienen como media un elevado poder adquisitivo. El Ateneu es el principal centro cultural de la ciudad. Fue inaugurado el 7 de abril de 1983, con cerca de 3.500 metros cuadrados útiles. Aglutina buena parte de la actividad cultural. Incluye el único espacio escénico fijo y equipado de la ciudad. Anualmente utilizan las instalaciones del Ateneu más de 175.000 personas. Dispone de aulas, espacios para entidades y cine-teatro, además de espacios para despachos y oficinas del Servicio de Cultura, estudios de Sardañola Radio, cafetería, restaurante, sala de exposiciones y salas de actividades y de reuniones. La Biblioteca Central de Sardañola del Vallés se inauguró el 28 de marzo de 2015, formando parte de la red de bibliotecas municipales de la Diputación de Barcelona. El actual edificio es fruto de la reforma integral llevada a cabo por la arquitecta Marina Salvador de un edificio existente, un antiguo gimnasio municipal. La biblioteca, de 3.166 metros cuadrados útiles, se desarrolla en 4 niveles. El equipamiento ofrece un fondo de unos 49.775 documentos, entre los que 39.000 libros, 10.600 documentos audiovisuales y 175 suscripciones a periódicos y revistas. Tiene un fondo especial de música Blau y dispone de los siguientes centros de interés: Mundo Laboral y Rincón Alternativo, cuento ilustrado, centro de padres y madres y guías de viaje y excursionismo. Ofrece autoservicio de préstamo. La industria tradicional ha dado paso a la economía del conocimiento, con empresas punteras y de alto valor añadido, como el Parc Tecnològic del Vallès, en 1987, y uno de los primeros en construirse en España, y de proyectos nuevos, como el Parc Científic de la Plana del Castell. Sardañola presume de tener el acelerador de partículas sincrotrón Alba, una instalación de última generación que permite a la comunidad científica española desarrollar investigaciones en el estudio fundamental de la materia para su comprensión y beneficio humano. Fue inaugurado el 23 de marzo de 2010. Pero todo no es tan bonito. La realidad tozuda nos habla de problemas medioambientales
y de densificación, amplia desigualdad y ausencia de espacios libres. Esto afecta calidad en algunas zonas urbanas, si la administración no toma decisiones al respecto. Dormíamos nosotros en casa con unas mantas recicladas y limpias que transportaban el amianto. Esto nadie lo sabe. Cuando estas mantas eran gastadas, las daban a los trabajadores, porque se ha hablado mucho de Sardañola, muy bonita, muy bien, un enclave muy bonito, tal cual, bien comunicada, pero muy contaminada. Queda todavía restos de la potente fábrica Uralita, instalada en el municipio desde 1910 y con un gran desarrollo en la década de los 50, dio trabajo a multitud de familias. Según informes médicos, el rastro letal del amianto producido por la empresa ha dejado en la zona 149 casos de enfermedades mortales desde 1997. En 50.000 metros cuadrados ocupados por Uralita se edificó en 2003 5 bloques de viviendas que se denominó La Farigola, un barrio abandonado con infraestructuras paradas y otras terminadas que no llegaron a utilizarse. Se asfaltaron las calles y el amianto está dentro, debajo, no se eliminó. Y lo mismo ha ocurrido con el camino de Santisca. Ahí no se ha asfaltado porque es parque natural y no se permite que se asfalte dentro de la Sierra de Collserola. Entonces se ha colocado una tela geotextil y se ha puesto una parte arenosa encima, y está el amianto aparcado a un palmo por debajo de estos. Pero ahí se tiraron 33 camiones de residuos industriales de la fábrica de Uralita, en muy poco espacio de tiempo. Detrás del cementerio, en dirección a Camplanas y en dirección al castillo, equidistante de estos 3 puntos, el cual se tiraron allí tantos camiones de sales de aluminio y otros productos tóxicos en época de gobiernos democráticos, en épocas de gobiernos al servicio del pueblo, porque no eran de la derecha franquista que había entonces, gobiernos que eran y se permitían o se hacía la vista gorda, pero allí se tiraban estos residuos. La Asociación de Víctimas del Amianto, que nació en Sardañola y que empezó reuniéndose en el Ateneo, nos tuvimos que ir al final a reunir a Ripollet porque el Ayuntamiento de Sardañola no nos hizo ni puñetero caso. Y en cambio el alcalde de Ripollet nos recogió más con los brazos abiertos. A saber qué querrán, qué buscarán estos y tal, como si solo fuésemos detrás de la peseta y no para denunciar a una empresa, a unos médicos y a unos daños que estaban haciendo a la población y a los que nunca se ha reparado. Sardañola es cruzada por el río Set. 3 puentes y una pasarela permiten cruzarlo a pie a lo largo de 4,5 kilómetros de recorrido urbano. El río Sec está nombrado a convertirse en un elemento de identidad del centro de la ciudad. En determinadas épocas del año se observa una colonia de pato aguas arriba que conviven con una plaga de ratas. Un río que presenta hoy numerosos problemas no resueltos que habría que abordar con una idea de conjunto, con recursos efectivos y una gestión adecuada. El vertedero de Camplanas es un vertedero muy grande y más antiguo,
en el que se vertían pues, todo tipo de cosas. Como elemento más peligroso estaban las sales de aluminio, que eso sí que es un elemento altamente contaminante. Y en el caso del vertedero de Lena, es un vertedero más reciente, que se hizo ya durante el siglo XXI, y aquí lo que se llevaban eran balas de Ecopark, y que hoy en día lo que genera el problema es porque emite un volumen importante de gas metano. Sí que había, en lo que eran Àrids Catalunya, había una zona donde se vertía bastante amianto en sus momentos, pues hablamos aproximadamente de los años 70. No es que fuese como tal un vertedero preparado para el amianto, sino que era más grave porque ahí se estaba vertiendo en su momento de manera incontrolada. Lo que pasa es que esto en su momento ya se confinó. Como sabemos, el amianto se debe confinar en unas condiciones particulares, y eso ya se confinó y se clausuró, que era donde más amianto había. Y esta sería básicamente la situación de los vertederos actualmente. Contaminación atmosférica y acústica. La autopista del Mediterráneo, la AP7 y el lateral de la B30. Carreteras con el índice de paso de vehículos más alto del Estado español atraviesan el municipio en sentido este-oeste. El ferrocarril, este modo de transporte tan importante para la formación de la ciudad, ahora provoca un alto impacto acústico sobre las edificaciones por las que se encuentra encajonado, sin olvidar las 39 antenas de telecomunicaciones en todo el entorno municipal. Cinema El Punt tiene sus días contados. La empresa propietaria de las salas de cine ha llegado a un acuerdo con la constructora Corp para derribar el edificio y construir viviendas. Una promoción urbanística con 242 viviendas entre la calle de Santa Ana y el Paseo del Pont, situados a pocos metros de la estación de cercanías. Hay muchas personas que como prioridad pueden encontrar una ciudad que está bien comunicada, cerca de Barcelona, con muchos servicios, y otras personas a las que entiendo perfectamente tienen una prioridad que es más en el ámbito más de la salud, ¿vale? En muchos aspectos, la salud medioambiental, lo que sea. Sí que es verdad que si tú escuchas lo que hay en Cerdanyola y eres una persona, una familia que tiene mucha sensibilidad por los aspectos de salud medioambiental, quizás dirías, uy, pues yo no voy a vivir allí, ¿vale? Pero yo no dejaría de recomendar la ciudad de Cerdanyola para vivir, porque creo que es una ciudad que con sus cosas de más y sus cosas de menos es una buena ciudad para vivir. Todavía hay colegios con la cubierta de uralita esperando el cambio. Parques, jardines y fuentes abandonadas por problemas de mantenimiento. Y un solar esperando la construcción de un hospital prometido por un alcalde hace 10 años. Está claro que es un sitio de oportunidad, pero me da la sensación que ha sido maltratado. Ha tenido muy mala suerte. Ha tenido mala suerte con el tema de Uralita, ha tenido mala suerte con el tema de los vertederos, ha tenido mala suerte con las antenas, ha tenido mala suerte con estar ceñido por 3 autopistas alrededor del núcleo que no lo deja respirar. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque es un sitio de oportunidad, es un sitio que está cerca de Barcelona. Entonces, también lo que pretendemos desde REFEM es darle la vuelta a la tortilla y decir, si realmente es un sitio de oportunidad, vamos a intentar mejorarlo. No puede ser que ahora todavía construyamos viviendas en sitios que están contaminados. Vamos a empezar por descontaminarlo y hagamos de Sardañola una ciudad mejor. Poco suelo, mucha densidad residencial de rentas bajas y pocas de rentas altas.
e incluso segundas residencias. El valle, ya sin terreno agrícola, ha hecho envejecer una inmigración que vino en los 60 y ha traído un desajuste medioambiental muy importante. Serán las generaciones venideras quien juzgue la herencia recibida, pero por el momento hay que reconocer los errores y hacer propósito de enmienda. Estas son las dos caras de un pueblo.